Esto es Empremove, un podcast que funciona como punto de encuentro entre el deporte y el emprendimiento. Porque seamos honestos, la gente ve la medalla, el logro, el crecimiento, el resultado, pero casi nadie ve lo otro. Las madrugadas, las dudas, los días en los que no quieres entrenar, los días en los que tampoco quieres emprender, pero igual lo haces. Empremove es un espacio para hablar de lo que realmente construye a las personas. La disciplina, la mentalidad, el carácter y esa capacidad de seguir cuando nadie te está aplaudiendo. Este podcast es producido por El Gordito Fit y Daniel Ospina. El Gordito Fit es atleta de resistencia y triatleta, pero también inversionista y empresario, con compañías en construcción, marketing y fondos de inversión. Su vida no solo se mide en kilómetros, también en proyectos, decisiones y apuestas a largo plazo. Daniel Ospina es fundador de Pigma, aceleradora de startups, inversionista ángel y creador de comunidades de emprendedores en Latinoamérica. Conecta capital, talento y personas obsesionadas con el proceso, no solo con el resultado. En Empremove conversamos con deportistas, emprendedores y empresarios que entienden que el rendimiento no es suerte, que la constancia se entrena y que el éxito en realidad se parece mucho a llegar a la meta. Aquí hablamos de maratones, triatlón, deportes, disciplina, hábitos, pero también de negocios, empresas y cómo buscar el balance entre ambas. Fracasos, presiones, caídas, inseguridades y sobre todo cómo se vuelve a empezar. Porque al final, el deporte y los negocios no son dos mundos distintos, son el mismo juego. Esto es Empremove, ideas en movimiento. Emprendedor serial en la industria wellness. Ha terminado 2 Ironman 73, 2 maratones. Ha ayudado a más de 500,000 personas en todo el tema de fitness y wellness. También ha tenido más de 10,000 clientes. Y ahorita es cofundador de Humanolab. Bienvenido, Pascal, ¿cómo vamos? Gracias, tremenda intro. No, muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. En verdad, súper contento y bueno, no, aquí estamos para No, es que compartir. tener a un invitado de este calibre me dieron nervios haciendo la intro y todo. Ay, perdón ahí por, por ahí los nervios que se notaron, pero es que imagínate, tremendo emprendedor en una industria que nos apasiona a todos nosotros. Además que ahorita tú fundaste o eres cofundador de Humano Lab, que es la primera clínica de longevidad digital en Latinoamérica. ¿Lo dije bien o se dice de otra manera? Sí, perfecto. Ahorita nos vemos más como plataforma, primera Ok. plataforma en longevidad de Latinoamérica, pero sí, tal cual, lo dijiste perfecto. Qué bacano. Y además que ustedes también se conocen de antes porque tú por Pigma aceleraste una de las empresas de él. Así es, tuvimos la fortuna de tener a Gite Jim en su momento y bueno, también conozco a Paz desde hace rato, a su socio también, que ahorita nos contará. Andrés Campo fue uno de los socios fundadores de Pigma, que es mi empresa, y pues muy contentos de ver cómo han crecido tan exponencialmente con Humano Lab. Yo me quería devolver un poquito a la historia, Paz, que nos cuentes cómo llegaste hoy en día a ser co-founder de Humano Lab. Cuéntanos esa Ok. historia, remóntate mejor Sí, dicho yo a no esos me la sé, inicios. yo no me la sé. Es una larga historia. Yo creo que, bueno, si nos vamos desde bien atrás, va a tratar de ser conciso, ¿no? Porque seguro lo vamos a hablar durante el podcast, pero yo empecé mi primera empresa de fitness, yo la monté hace 7 años en la universidad. O sea, yo he sido deportista toda mi vida porque pues me encanta, es mi pasión. Jugué fútbol de chiquito, tenía el sueño de ser futbolista. Bueno, a mí es algo que me apasiona. Y cuando yo entré a la universidad, pues yo digamos que ahí dije como, bueno, ahora que no había podido ser futbolista, apliqué una beca para Estados Unidos, no pude, entonces me volví a Colombia, empecé a estudiar en los Andes y dije como, bueno, ahora qué hago. Entonces empecé a estudiar administración, empecé el gimnasio juicioso y yo me acuerdo que algo que a mí siempre me hizo clic desde que soy chiquito es el deporte. O sea, desde que soy chiquito yo, si en algo he sido bueno, ha sido eso. Entonces, pues yo iba a clase y cuando tenía huecos iba al gimnasio, pues porque yo ya estaba acostumbrado a entrenar todos los días. O sea, yo ya venía con el ritmo del fútbol, entonces pues ahí lo tenía. Y yo no sé por qué ahí como que yo me empecé a dar cuenta que cuando tú eres bueno en algo, como que tú empiezas como a motivar a la gente a hacer lo mismo. Entonces, otros amigos me veían y veían que yo estaba teniendo como resultados en el gym porque yo nunca había, yo solo hacía casi que cardio jugando fútbol, después empecé a ir al gym, pero con la misma disciplina empecé a ver resultados. Y yo no sé, yo creo que mis amigos empezaron a decir como, venga, yo también me pego. Entonces, mis amigos empezaron a ir al gym conmigo. Entre esas también, bueno, mi hermana también es súper deportista, el novio de mi hermana también.
Y no sé, como que nos empezamos a dar cuenta que entre los tres como que movíamos gente a hacer deporte. Eh, entonces, nosotros también entrenábamos mucho juntos y un día dijimos como, bueno, por qué no montamos algo? En ese momento me acuerdo que YouTube estaba muy de moda. Entonces, no sé, como que a mí se me vino a la cabeza como, bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. El propósito que sea democratizar el deporte. Entonces ahí monté mi primer negocio de fitness que se llamó Somos HTG. Y pues, long story short, fue una comunidad que en pandemia creció muchísimo, logró tener más de 500,000 de personas. Y pues esa fue como mi primera experiencia, digamos que en una empresa de fitness. Luego ya en el camino, yo súper obsesionado también por el tema startup, porque hice prácticas y después trabajé en una startup que salió Y Combinator. Entonces, de ahí, pues eventualmente dije como, esta es la manera de hacer algo masivo, entonces voy a hacer una startup. Entonces, en la comunidad que yo ya tenía en Hit the Gym, yo decía, aquí puede salir algo. Entonces, ahí fue cuando entré a Pigma. Y bueno, entre esas y muchas cosas, también en un momento dije como, bueno, quiero montar una startup de salud preventiva. Eso no salió, pero pues fue una experiencia chévere. Lo de Hit the Gym también fue una experiencia chévere. Y pues al final, como el camino no se te va llevando poco a poco, y pues se dio a finales del año pasado de que yo tenía una empresa de coaching muy tradicional, cero tecnología, pero digamos que me estaba yendo bien. Y uno de mis socios, que es ex cofundador de Pigma, que es Andrés Campo, me dijo como, oye, yo me estoy devolviendo de Holanda. Mira, estaba montando, el año pasado monté un tema como de nutrición, me di cuenta que en el tema del bienestar hay como, la gente está como súper metida, hay como algo ahí por explotar. Y me muestra un modelo, una empresa que es Function Health, que es una empresa de longevidad en Estados Unidos, una startup de longevidad en Estados Unidos, que es una empresa que ya está valorada en más de 2,5 billones de dólares, una locura, ¿Billones? billones. Entonces me dijo como, oye, mira, esta gente hizo esto en Estados Unidos en solo 3 años y aquí en Latinoamérica nadie lo ha hecho. Y esto lo que hacen es que montan un examen de laboratorio, con eso predicen los riesgos que puedes llegar a tener a futuro y a partir de ahí te montan un protocolo personalizado. Y era algo que una idea que yo ya venía validando hace mucho tiempo en las empresas como de wellness, salud preventiva que yo había montado. Entonces, y en la comunidad tan grande también que tuve. Entonces apenas Pero él me él te dijo, buscó a ti, él me buscó a mí, pero yo ya lo conocía de Pigma. de Pigma, claro. Y él me buscó en ese momento como me dijo, oye, ¿y por qué no me ayudas a dirigir toda la parte de coaching? Pues porque yo también soy coach y nutricionista y en ese momento tenía la empresa de coaching. Entonces me dijo, ¿por qué no me ayudas a montar esto? Porque yo quiero montar esto en Latinoamérica, como un Function Health para Latinoamérica. Y yo, no sé, como que empezamos a hablar y él me dijo, no, no hablemos, ven, hablemos a ver si podemos hacer algo más en conjunto. Y yo creo que hicimos clic de una, igual él ya se había convertido en un mentor mío desde Pigma y seguíamos hablando y todo, em, él estando en Holanda, y pues ahí fue como, no, ¿por qué no? Pues porque no nos asociamos y montamos esto juntos. Claro. Yo ya tenía la experiencia pues en el sector, él tiene la experiencia más como en la parte empresarial, entonces fue como, no, todo hace mucho match. Y ahí fue cuando pues ya decidimos montar Humano Lab en noviembre, octubre-noviembre del año pasado. Wow, tremendo. A mí me surgen mil preguntas, Sí, hay muchos gaps en esta historia. sobre todo como las cuántas empresas has tenido y qué ha pasado con ellas, porque pues Ok, siento que parte de ser emprendedor y empresario es literalmente pues caerse y volverse a levantar, caerse y volverse a levantar. Entonces, quiero saber un poquito más qué pasó con estas, con Hit the Gym y con la primera que lanzaste, con la que aceleró Pigma. ok. Quiero saber un poquito de eso Sí, para tener como otro contexto que no lo tengo yo. ok. Pues voy a tratar de ser muy conciso. Entonces yo tuve Hit the Gym, esta comunidad que en pandemia logramos escalar ya al final a 500,000 de personas, o sea, era muchísima gente. Y el concepto era democratizar el deporte, o sea, rutinas gratis para hacer en casa, y eso a la gente le encantaba, sobre todo aquí en la TAM. Entonces creamos una comunidad muy fuerte. Y en ese momento, pues yo me acuerdo, lo primero que yo saqué para monetizar como esa comunidad grande que estábamos teniendo era hacer influencer marketing, como trabajar con marcas, que fue como la primera experiencia que tuve medio monetizando la audiencia, y lanzamos una línea, una marca de ropa deportiva, porque no sé, fue como lo primero que se nos ocurrió. Entonces tuvimos una marca de ropa y agotamos 2 colecciones en súper rápido, como en 3 semanas la agotamos. Y ahí fue cuando yo me di cuenta como pucha de lo fuerte que es una comunidad que respire como el wellness. O sea, la gente como que se siente muy identificada con la marca, entonces la gente compraba.
Y ya después fue como, no, pues yo empecé a trabajar en una startup que salió Y Combinator, que se llama 30. Yo trabajé en el área de producto y estuve en toda la transición desde que éramos 7 personas a 200 personas. Entonces aprendí un montón, ya tenía, pues digamos que un rol bastante bueno en poquito tiempo y yo ahí como que dije, no, yo tengo que montar un producto digital para mi comunidad. Ahí se me vino mucho la historia de Platzi, que Platzi empezó muy similar. Platzi empezó con Freddy Vega, tengo entendido que él tenía una comunidad como de desarrolladores y como con gente y como que empezaban a compartir cosas y de la nada desde esa comunidad empezó a crear Platzi. Entonces yo dije, este modelo como de Lean Startup, como Community Driven Startup, como que funciona. Entonces yo quiero montar una comunidad validando como muchos problemas que ya validé que tiene la comunidad que yo tengo. Entonces, un producto, perdón, validando los problemas que hay. Entonces, creo que eso es una muy buena manera de empezar y fue como primero crear la comunidad, entender dónde estaban como los gaps, como en la industria, ¿no? Como en los productos fitness. Ahí yo entendí muy rápido dónde estaban los gaps y monté el primer producto digital validándolo con esa comunidad, que era un producto que buscaba con inteligencia artificial y como trabajando un poco más como en la motivación de las personas y pequeños cambios de hábitos a partir de como microacciones, cómo podían ver resultados más rápidos sin necesidad de entrenar 30 minutos, sin necesidad de hacer dietas imposibles, solo como pequeños cambios personalizados en la alimentación. Entonces yo analizaba como los hábitos de una persona, el producto de WhatsApp identificaba como unos patrones alimenticios y decía a esa persona lo que más le conviene para bajar de peso es empezar a comer, no sé, cambiar de arroz tradicional a arroz integral. Entonces, pues eso es un cambio que te toma nada, 5 minutos cuando vayas al supermercado, pero te puede hacer una diferencia inmensa en tu peso. Entonces yo le daba como esos pequeños tips a las personas de la comunidad, lo acompañaba con rutinas de Hit the Gym y la gente compraba eso y bajaba mucho de peso. Y teníamos una retención muchísimo más alta a lo que tenía un producto fitness tradicional. Entonces ahí fue cuando nosotros entramos a Pigma, digamos que vivimos ese proceso de aceleración. Luego, digamos que con mis co-founders, al final cuando uno va a hacer una startup, pues uno tiene que estar dispuesto a muchos sacrificios, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto a hacer un producto muy masivo, a enfocarse principalmente en la tecnología, a saber que al principio no vas a ganar mucho dinero, pues porque al final quieres crecer. Y de pronto los socios con los que yo estaba, que los amo, son mi familia, son mi hermana y el novio de mi hermana, que es mi mejor amigo, pues de pronto no conectaban mucho con esa visión startupera que está bien, es válido. Entonces, en ese momento más bien decidimos volver ese producto un producto como digital de coaching Sí. y pues la empresa se quedó como una empresa de coaching. Después de 2 años, ahí o sea, ese producto ya tenía 10.000 usuarios pagos, pero ahí fue cuando yo dije, no, o sea, como que quedé con la espinita de yo aquí validé algo potente, o sea, yo quiero montarlo. Entonces el año siguiente empecé como con temas de crecimiento personal y eso que uno le empiezan a decir como, marica, hágase responsable de las cosas, si usted quiere hacer algo, hágalo usted. Entonces como que yo dije, listo, entonces tengo Hit the Gym, pero voy a montar una Health Tech. Monté una Health Tech, tuve 2 socios más startuperos y pues al final como que quería venderlo a empresas de salud, pero la cosa no funcionó bien porque el CTO se fue a San Francisco, el otro socio tuvo un tema personal y ahí yo como que dije, no sé, cosas de la vida. Dije, como no, esto no funciona, pero pues Hit the Gym no conectaba mucho con la visión que yo tenía, esta vaina no funcionó, voy a montar una empresa de coaching. Pero entonces, ¿qué pasó con Hit the Gym? O sea, ¿se cerró la empresa o sigue Se- activa o Yo vendí como todas mis acciones, o sea, se las básicamente, vendiste a tu pues hermana y a- casi que sí, las entregué, o sea, al final yo lo que dije fue como, bueno, yo tenía en ese momento la Health Tech, tenía Hit the Gym y a mí muchos empresarios como que me empezaron a escribir y me decían, como, parce, ¿usted cómo hace para tener negocios y seguir estando fit? Y yo ahí empecé a hacer Ironmans y a hacer maratones. Entonces mucha gente me decía, ¿usted cómo hace? Asesóreme. Entonces a mí muchos, como sobre todo CEOs de startups, me empezaron a escribir y me decían, pues marica, asesóreme, yo le pago y me pagaban bien. Entonces al final del año yo tenía 3 empresas. Tenía la Healthtech, tenía Hit the Gym y tenía una de coaching. Este episodio es patrocinado por Pigma, aceleradora de startups fintech con empresas en 15 países y 130 startups en el portafolio. Hacen 2 programas al año que por medio de 12 semanas y viajes a Estados Unidos y México han levantado cerca de $40 millones para sus empresas. Aplica a los programas y a muchísimos eventos en su página web pigma.co o redes sociales We Are Pigma.
Numina Capital Partners es una gestora de inversión que crea y administra fondos temáticos respaldados por activos reales. Estructuran oportunidades de inversión en sectores como real estate, infraestructura, energía y activos productivos, combinando análisis riguroso de riesgo-retorno con gestión profesional y alianzas con operadores especializados. Su enfoque es hacer accesible la inversión en economía real de forma clara y eficiente. Pueden conocer más sobre Numina y seguirlos a través de su página de LinkedIn, Numina Capital Partners. Entonces al final yo dije, no, o sea, esto no va a funcionar, me tengo que enfocar. Entonces al final dije como, bueno, Hit the Gym, la amo, ya tengo mucha historia ahí, pero de pronto no, digamos que no conecto los socios, no estamos todos conectados hacia la misma visión, lo cual suele pasar y está bien. Entonces de pronto ahí no es. La de Heltec, pues esa vaina como que se desmanteló. Y la de coaching, pues era solo yo. Entonces dije como no, pues voy a quedarme haciendo esto. Claro. Y ahí entendí otro concepto y fue como que muchas veces uno quiere como crecer desde haciendo algo que abarque la base de la pirámide, ¿cierto? Como que uno siempre piensa como primero voy a vender barato y luego voy escalando la gente y mejorando el lifetime value. Y hay un mentor que yo tuve que me dijo algo que me hizo mucho clic y fue como, no, no, o sea, no hagas eso. Me dijo, primero empieza vendiendo algo premium, primero entiende cómo venderle a las personas que pagan más, que son más exigentes, y así vas a entender mejor cómo masificar. Y yo en ese momento, pues no se me hizo clic como, pues eso es la empresa de coaching que yo tengo. Entonces yo dije, listo. Entonces me voy a enfocar, voy a tener solamente esta empresa y lo voy a apostar. Y yo dije, voy a crear la mejor empresa para CEOs y empresarios, el mejor programa de coaching. Entonces, Cero Tech, pero dije, lo voy a hacer. Entonces dejé las otras dos, me enfoqué en eso. Y pues ahí tenía un programa de coaching que literalmente llega a un empresario y pues al final, ¿qué quiere un empresario? Pues un entrenador que vaya a su casa, un chef que le cocine las cosas, un médico funcional que pues le mida cómo está su cuerpo. Pues yo les ponía todo. O sea, yo les ponía el entrenador que va hasta la casa, así no tenían que pensar, solamente ver resultados y ya. Entonces monté ese programa y ahí fueron como mis primeros acercamientos hacia lo que es longevity, porque muchos clientes como al ser ese tipo de cliente, muchos eran como muy obsesionados con el tema de biohacking, longevidad, y me decían, pero entonces el reloj me mide el sueño, y tú por qué no me haces un plan que tenga en cuenta mi sueño, y el médico funcional. Entonces yo ahí cada vez metía más cosas de esas a mi programa, y empecé a entender como, pucha, aquí hay algo. Eso Eh, lo hacías manual, o sea, donde colectabas pues empecé a toda tener esa... como un equipo, pero sí, todo lo hacía manual. Tenía como una... Paz, perdón, te interrumpí Sí. ahí, como que literal estabas casi que construyendo muy manual, pieza por pieza, lo que se iba a convertir más adelante en Humano Lab, ¿no? Pues Sí. muy interesante. Sí, cosas de la vida. O sea, como que ya la vida misma, por ese mensaje, no sé, como me dejé fluir un poco también, ¿no? Y yo decía, no, pues esto en algún momento entenderé cómo masificarlo. Pero en ese momento yo decía, entrenadores personales a domicilio, o sea, súper, yo rentabilizo, súper, estaba rentabilizando muy bien, pero ¿cómo masificó esto a millones de personas? Jodido. Pero sí, lo venía como validando, el tema de la longevidad y ya tenía un programa en el que yo, midiendo algunos biomarcadores de las personas, el 90% de mis clientes mejoraban sus biomarcadores. Que eso es una locura, porque normalmente un producto fitness o un programa fitness, por mucho, en promedio mejora un 10 o un 20%, por ahí 30% de sus clientes realmente mejoran sus biomarcadores, porque mucha deserción, o sea, la mayoría de la gente que empieza un programa fitness desiste. En cambio conmigo no, porque que yo les ponía a alguien que les llegaba a la casa, entonces era imposible decir que no. Entonces la gente mejoraba y yo decía, no, yo tengo algo aquí bueno. Y cuando Andrés me dijo lo que estaba haciendo Function Health en Estados Unidos, a mí todo me hizo clic, o sea, fue como, pucha, ya, o sea, este era el mensaje que yo necesitaba escuchar para masificar esto. Entonces fue como, no, hagámosle, o sea, yo casi que ni lo pensé, fue como, ya, esto es, yo ya tengo todo el ecosistema montado, solo falta la parte digital. Y cuando él me mostró Function Health, yo dije, ellos lo están haciendo en Estados Unidos, ya es el ejemplo perfecto para saber cómo hacerlo acá. Y una pregunta, Paz. Hoy en día, Sí. exactamente, ¿qué hace Humano Lab? Humano Lab, entonces, ¿qué hace? Humano Lab lo que hace es, como cualquier programa realmente de fitness, de wellness o de salud, primero empieza con assessment, con recoger data. Entonces, le hacemos un examen de laboratorio a las personas súper completo, medimos más de 60 biomarcadores. Que En- eso, perdón, no es cualquier cosa. Yo que tengo el Sí. WUP y todo, me toca depender de los exámenes que me hacía en una La clínica. prepagada.
exacto, prepagada y no mide tantos biomarcadores, el GUP no reconoce varios y creo que eso es un dolor también ahí no poder tener Sí. muchos. Sí, porque al final, o sea, el sistema de salud actual siempre es un sistema reactivo, entonces nunca te va a hacer un panel tan completo porque pues es caro, o sea, son muchos exámenes y pues el sistema va a tratar de ser eficiente, entonces te hace lo que pues quieren descartar, lo peor, entonces te hacen, sí, te miden 10 biomarcadores y ya. Pero no, nosotros medimos 60 biomarcadores pensando en la prevención, entonces medimos áreas como el área metabólica del cuerpo, cardiovascular, sistema inmune, hormonal y cognitivo, eso se puede medir desde la sangre y a partir de ahí podemos identificar no solamente eso, sino lo conectamos con historia clínica, entonces también es súper importante, como los antecedentes de la persona, cómo están sus hábitos actuales y demás, y con sus wearables. Entonces, los wearables permiten saber cómo está el día a día de la persona. Entonces ahí nosotros recogemos toda esa data, eso pasa por una inteligencia artificial que desarrollamos con un board médico de como 7 médicos muy tops del país. Entonces se hacen correlaciones entre todos esos datos y el modelo de inteligencia artificial con, digamos que los parámetros médicos, puede decir, esta persona tiene estos riesgos hoy o estos riesgos a futuro. Entonces, esta persona tiene, por ejemplo, no tiene prediabetes hoy, pero puede generar prediabetes en, no sé, 10 años. Entonces, es una locura. Y a partir de ahí también le podemos sacar la edad biológica a una persona. Entonces le podemos decir, venga, usted, su edad biológica, usted tiene 38 años, pero su edad biológica es de 40, usted tiene estos riesgos. Entonces ya es como para que la persona tome conciencia como de, bueno, en qué estado estoy. Y a partir de ahí le sacamos un protocolo. Entonces le decimos como, mira, para mejorar tu edad biológica, estos son como las pequeñas acciones diarias que tú tienes que seguir. Entonces el modelo identifica, según el tipo de persona, cuál es la acción que más va a impactar su edad biológica. Entonces, si por ejemplo, no sé, en el caso tuyo será tomar vitamina D y espirulina. En el caso tuyo será, no sé, hacer ejercicio cardio y, no sé, recibir más exposición al sol. Entonces, cada persona es diferente y eso es lo que hace Humanolab. El protocolo Humanolab te dice cuáles son como esas acciones que más van a impactar tu edad biológica y ahí tú ya tienes la opción de decir, bueno, lo voy a hacer solo o lo voy a hacer acompañado. Entonces tenemos un plan premium que es acompañado en donde te ponemos un nutricionista, un coach que te acompaña y pues eso era lo que yo ya tenía. Entonces yo ya venía haciendo eso sin tanta data, pero pues eso es lo que hace Humano Lab. Entonces es muy bacano porque pues la gente se da cuenta que no necesita entrenar un montón, ni de pronto como hacer, no sé, como dietas extremas, cosas extremas, sino realmente le decimos como de entrenamiento, alimentación y suplementación, como cuáles son esas acciones puntuales que según su cuerpo más van a impactar su longevidad. Bueno, por ejemplo, yo que soy triatleta hace 7 años, tengo mi nutricionista, tengo mi Mm. entrenador de triatlón, tengo temas de fisioterapia. eh, ¿Cuál sería el plan ideal de tener con Humano Lab? Porque la gran mayoría de personas que me sigue a mí, pues hace lo mismo que yo estoy haciendo. Tiene su nutricionista, tiene su fisio, tiene su deportólogo, tiene literalmente todo eso, porque ya cuando uno pasa la barrera de los 2 años haciendo triatlón sin parar, uno ya como que tiene esos activos, por decirlo así, dentro de su plan para poder clasificar un mundial, hacer PR, hacer un full Ironman o lo que uno quiera hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un plan que se acomode más a uno o al otro. Sí, o sea, es que, por ejemplo, cuando tú entrenas, cuando alguien te hace una programación para un tri, pues tú tienes el nutricionista, tú tienes de pronto un coach, pero casi nunca ven el cuerpo por dentro. O sea, miran tus Sí. hábitos, pero muy rara vez miran antecedentes médicos y muy rara vez te ponen a hacer un examen de laboratorio. Y el examen de laboratorio es súper importante porque lo que te digo, cada persona en el área metabólica, cardiovascular, inflamatoria, hormonal es diferente. Entonces, eso claro que impacta el performance. Por ejemplo, yo que llevo haciendo mucho tiempo ejercicio y no me había hecho esos exámenes, yo salí con bajito de vitamina D y eso estaba impactando también mi colesterol y el colesterol malo estaba un poquito alto. Yo también salí bajito de vitamina D. Ajá. Entonces,
eso impacta el performance porque la vitamina D impacta tu energía, impacta tu sistema inmune, impacta tu metabolismo. Entonces, pues al fin y al cabo no estás en tu máximo potencial. Y lo bacano de Humano Lab es que también, bueno, le falta vitamina D, aquí la puede conseguir. Ajá. Yo creo que en Bogotá mucha gente está con déficit de vitamina D, ¿no? Sí, no en el mundo en general, En el mundo. en el mundo. Sí. Porque igual yo tengo muy buena exposición al sol, muy buena, pero Pero te sigo echas siendo... bloqueador. No, yo no me echo bloqueador. Ah, bueno. No, Diana me regaña, mi esposa me regaña porque yo no me echo bloqueador casi. O sea, cuando de pronto en Cartagena, que ya sí me voy a Sí. poner como un camarón, pero Diana me regaña, casi nunca me echo bloqueador. Igual, como te digo, Igual. salí con déficit. Claro. Sí, es que pues hay que ver, o sea, nosotros somos el resultado de miles de años de evolución. Si nosotros comparamos la exposición al sol que teníamos hace 10.000 años a lo que tenemos hoy en día, la diferencia es gigante y nuestro cuerpo no evolucionó para ese cambio. Entonces hay muchísimas deficiencias que tenemos que corregir y que solo se pueden corregir con suplementación, pero es eso, es que para realmente que la suplementación sea adecuada hay que mirar los micronutrientes en la sangre y eso es con exámenes. A mí me impactó mucho todos los biomarcadores, pero cosas que, pues, usualmente los doctores ya, o sea, ni están acostumbrados a ver. Y eso, pues, al final del día, ¿yo qué quiero? Yo quiero llegar a los 70 años y hacer vals con mis nietos. O sea, ese es mi sueño. Literalmente, a mí me dicen, gordito Fido, ¿usted por qué hace deporte? ¿Por qué se cuida con la comida? Yo, porque quiero hacer vals con mis nietos. Para los que no monten bici, vals no es bailar, ¿no? Para los que no montan bici aquí en Bogotá o los que no vienen en Bogotá, vals es la vuelta a la sabana o la vuelta al norte, donde tú sales por la autopista, pasas por Briseño, Sopó, al ladito de Huasca, el Alto de las Arepas, La Calera y llegas a Patios. Es una vuelta de punto a punto, como 80, 90 kilómetros, dependiendo de qué parte de Bogotá sales. Pero me pasó una vez que yo iba subiendo Teusacá, que era es la última subida, que es súper empinada, son como 3, 4 kilómetros muy, muy empinados, y un señor me pasa y yo me le pego y al final me gana el remate. Y cuando yo lo veo allá, ¿cuántos años tiene? No, 58. Hmm. 58 años y le ganó al gordito Fide en eso, o sea, independientemente que yo estuviera cansado, no le estuviera dando tan duro, o si le estuviera dando muy duro, Sí. llegar a los 58 años y tener como ese poder es porque algo hizo bien en su juventud y eso es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero poder no dejársela tan fácil a los nietos ni a los hijos cuando salgamos a montar bicicleta. Yo creo que por ahí en unos 10 años ya podré hacer vals con mis hijos y no quiero, o sea, quiero que les cueste ganarme. Entonces, ese tema de la longevidad, creo que Humano Lab lo suple perfectamente. Y pues todos queremos llegar a viejos saludables. Creo que tenemos muchísimas personas conocidas que son viejitos que no se pueden parar por sí solos, no pueden entrar al baño por sí solos, les hace falta fuerza para levantarse de la cama. Entonces, siento que es un productazo, ¿verdad? Que sí, te felicito. Ahora, pregunta súper clave. Ser cofundador de una startup es bastante tiempo. ¿Tú cuántas horas a la semana más o menos trabajas? Horas a la semana, pues yo lo mío como al día yo creo que uno puede estar trabajando, ¿qué? 14 horas, Dani. Exacto, O exacto. sea, 14 horas al día, por ahí, Son, 12, 14. son más de 80 horas a la semana. O sea, es muchísimo tiempo. Sí, O sea, un trabajo normal son 8 horas al día o 6 horas, algo así, ¿no? La verdad no lo sé muy bien. Ahora, un empresario trabaja 24/7. Ahora, ¿de dónde sacas tiempo para hacer ejercicio? sí, ¿Cómo lo haces tú? Porque es que eso es lo que me preguntan muchísimo a mí en las redes sociales. Venga, usted con tantos negocios, con tantas cosas que hace y cada vez está inventando más cosas. Ahora sacó otro podcast. ¿Cómo hace? Entonces, quiero que tú también cuentes cómo tratas de administrar tu tiempo y también ese consejo tú se lo das a tus propios clientes de los CEOs que pues no tienen tiempo de nada. sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo siempre lo he visto en tres pilares. Para mí el primero es, yo siento que uno tiene que tener demasiado claro cómo el deporte conecta con tu propósito de vida, porque es que al final uno trabaja muchas horas, pues porque uno de alguna u otra forma el trabajo de uno está conectado con el propósito de vida de uno, si no, no le metería tanta, Hmm.
tanto, ¿no? Entonces, en esa visión que uno tiene, cuando yo lo tengo muy claro, o sea, yo me imagino igual que tú, yo me imagino, claro, exitoso, teniendo mis negocios, todo, pero pues me imagino sano, saludable, o sea, haciendo ejercicio, haciendo Ironman, haciendo con un cuerpo bacano, joven. Entonces, eso a mí me inspira y yo creo que también eso digamos que siento que es importante porque y siempre uno siempre tiene que tener un gran porqué. Y si uno no lo tiene claro, o sea, si a ti te dicen, oiga, ¿usted por qué hace ejercicio? Y uno no sabe responder en 2 segundos por qué, entonces uno va a desistir, o sea, es como imposible. Entonces uno tiene que tener ese porqué a corto plazo. Entonces siento que eso es como el primer paso para empezar a sacar el tiempo. Ya el segundo, siento que parte mucho desde, pues es que yo ya llevo tanto tiempo, ¿no? Pero cuando yo empecé a asesorar como a estos empresarios y a gente que tenía muy poco tiempo, yo siento que hay que empezar con poquito. O sea, uno nunca puede pensar que entonces porque el otro entrena 2 horas al día, entonces uno también va a entrenar 2 horas al día. O sea, hay que encontrar un método que le funcione a uno. Entonces uno puede empezar con 20 minutos, 30 minutos y ir encontrando como ese deporte o esa metodología que a uno le gusta. Como que uno sabe que le funciona, que uno ve resultados, porque como seres humanos necesitamos ver como el resultado rápido de alguna u otra forma, como esa recompensa rápida. Entonces, pues obviamente no va a ser en una semana y es bueno estar en un proceso acompañado de quitarse esa paciencia encima, pero sí encontrar una metodología que se adapte a la vida de uno. Y hoy en día hay muchas, o sea, hoy en día uno puede hacer una rutina en 15 minutos, una rutina de HIIT en 15 minutos se puede hacer. Entonces hay que quitar toda la fricción posible si uno tiene muy poquito tiempo. Y yo siento que justamente eso es importante porque uno siempre, o a mí lo que me funciona como empresario es tener siempre una opción A y una opción B o hasta una opción C. Entonces, por ejemplo, yo tengo una programación cuando estoy entrenando para maratón o para Ironman, ¿no? Pero por alguna razón ese día tuve muchas reuniones y el horario muy cambiante, cosa que es muy común. O te fuiste de viaje, Sí. sí. Entonces yo digo, bueno, no pude entrenar la hora y media, entonces ¿cuál es mi plan B? Yo ya tengo un plan B y hasta a veces tengo un plan C. Menos tiempo, pero por lo menos hago algo, me mantengo. No cumplo al 100% con la programación, pero por lo menos cumplo con el mínimo viable. O sea, al final yo no estoy haciendo Ironman, pues no es como tu caso, yo no estoy haciéndolo para hacer podios, lo estoy haciendo para terminarlo y para hacer el tiempo que quiero de pronto, pero y ya. Entonces, pues eso a mí me ayuda. Claro, y de hecho eso me pasó esta semana. El sábado y el domingo tengo compromisos de 7 de la mañana a 7 de la noche, los 2 días. Mm, O sea, y esos son los 2 días donde uno tiene el tiempo para hacer un volumen. Claro. claro. Entonces lo que hice fue, venga, voy a hacer ese volumen el jueves y el viernes. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana, pero estaba lloviendo, durísimo. Me tocó mover un par de reuniones, salí a las 7 de la mañana, monté 2 horas de bicicleta, corrí 5 kilómetros, que son 2 horas y media, que es largo para hacerlo entre semana, de pronto un poco corto para hacerlo el fin de semana, pero pues ajusté con tiempo porque sabía que el fin de semana no lo voy a poder hacer. De hecho, mañana me levanto un poquito más temprano para hacer el volumen de atletismo que tengo que hacer, pero hay que entender que pues todo puede cambiar y uno no se puede frustrar por eso y si llovió, pues nada, móntese en el simulador y si no tiene simulador, pues no sé, hágase una rutina de hit de gym o un plan de fortalecimiento en la casa que uno no necesita un gimnasio tampoco para hacer ejercicio. Yo también quiero escuchar a Dani, que tú ahora eres próximo a ser triatleta. ¿Ya compraste bicicleta? ¿Le hiciste el fitting o todavía no le has hecho el fitting? Estoy en proceso de hacer el fitting, si es necesario. Ya hice un vals, hice patios 2 veces, ahí vamos trabajando fuerte. ¿Y tú Todo. también jugabas o juegas tenis todavía? Todavía sí, más ¿Cómo tempranito. balanceas el tema del trabajo y el deporte? Porque siento que es un mito muy grande y conozco a muchos empresarios o ejecutivos de grandes empresas que le echan la culpa al tiempo y creo que si uno se organiza, uno la puede lograr. Entonces, que no lo escuchen solo de Gordito Fido o de Pascal, pero también que lo escuchen de parte tuya. Sí, no, y estaba a punto de conectarlo con una pregunta que le voy a hacer a Paz muy importante, pero en mi caso yo creo que ha sido flexibilidad. O sea, a mí me pueden mandar el entrenamiento y a veces lo puedo sacar a la 1 de la tarde, a veces lo puedo sacar a las 6 de la mañana, a veces lo puedo sacar a las 8 de la noche. Que en un trabajo normal, si estuviera en una oficina de 8 a 5,
de pronto no tendría esa facilidad, pero a veces a las 3 de la tarde estoy montado en la bicicleta, así sea en mi cuarto, en esa estática, o salgo a trotar, así sea por el conjunto, lo que sea, pero con mucha flexibilidad. Entonces creo que eso del plan A, B y C es clave. Conozco a personas que van a patios al mediodía a la hora del almuerzo. Mm. Y los que nos están escuchando, por favor, confirmen porque tú alguna vez en algún momento de mi vida subí patios al mediodía y me encontré con personas no maricas en la hora del almuerzo. Imagínate, a veces toca así. Ah, bueno, Carlos Guerrero nadaba al mediodía. Ahí está. Cuando vivía aquí en Bogotá, ¿tú conoces a Carlos Guerrero? Él fue inversionista o bueno, es inversionista en Pigma en su primer batch, ¿no? Sí, en nuestro primer vehículo, sí. Entonces, sí, o sea, grandes empresarios, inversionistas, hasta en la hora del almuerzo tocaba, pues toca, A la veces, a flexibilidad. veces toca, buenísimo. a veces toca paz. Y yo quiero conectarlo con eso porque hacer una startup es de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Porque, como tú dices, es un gran propósito. Menos del 1% de las startups logran levantar capital, por ejemplo, que es a veces necesario para llegar a esa escala que uno quiere tan rápido, porque uno no tiene 20 años en el juego startup, es matar o morir muchas veces, tienes un año y si no tienes runway puedes cerrar y es jodido. Eso le pone mucho estrés a la mente en el día a día y en cómo se mueve. Y también, por otro lado, estar entrenando para un Ironman, pues también es de los retos físicos más difíciles que uno puede hacer. Y tú en tus redes subiste un poco sobre eso, nos contabas en tu post, pues un poco cómo tu cuerpo te fue exigiendo, que creo que llegó en un momento perfecto cuando con Humano Lab estabas revisando justo todo. Mm. Yo quiero saber esa historia porque a veces nos puede pasar, sí, yo les puedo decir aquí también que tengo mi rutina, mi horario, y a veces a mí también me pasa, me siento frustrado, a veces no se logran las cosas en la empresa, entonces ese día es peor, el cuerpo a veces se sobrecarga la mente. Mm. ¿Cómo fue ese episodio para ti? ¿Qué viviste ahorita? ¿Qué te enseñó? Sí, pucha, eso fue fuerte. O sea, no sé, como que yo creo que la gente suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito tener empresa y hacer deporte, pero el otro día estaba riéndome con alguien, decía, es como, it's like a curse, como que es como una maldición, marica, como ser tan alto rendimiento en todo, porque eso le genera un estrés fisiológico al cuerpo fuerte. Y pues lo que me pasó a mí fue que, no sé, yo desde chiquito he sido, a mí todo lo tomo como el deporte porque es en lo que soy bueno. Entonces, en los trabajos que he tenido, en las empresas que he tenido, como que todo trato de dejar como si fuera un entrenamiento, un 120%, son siempre una milla extra en todo, ¿no? Y uno como que genera esa mentalidad con el deporte, entonces en el trabajo uno se vuelve igual. Y yo siempre he sido así y yo siempre sentí que será mi superpoder. O sea, yo decía como, no, si yo soy un crack, marica, todo lo que me ponen a hacer, marica, lo hago al 110%. Em, entonces uno va con esa mentalidad y el problema es que eh, lo que yo no me estaba dando cuenta es que eso, digamos, yo me disfruto mucho mi trabajo, pero yo estaba tomando como los momentos de trabajo como si fueran un entrenamiento. Entonces yo era como estresado dándole y yo creo que a mucha gente le pasa, o sea, como que, tengo que acabar este proyecto rápido y yo puedo acabarlo rápido y hágale y para luego hacer otro y otro y otro y ser muy productivo y como que siempre estar pensando, además que yo soy una persona muy ansiosa, yo creo que muchos empresarios tenemos como, somos muy obsesivos y a mí me pasa eso, como que uno se queda por la noche pensando en mis vainas y no se puede dormir, Cogiendo el celular, anotar una vaina, una idea. es horrible, entonces es como que marica, se va cargando y cargando y cargando y pues uno jura que eso es chévere, uno, y sí, o sea, yo creo que las personas más interesantes y los mejores amigos que uno puede tener y todo son personas así, pero el problema es que eso va cargando tu sistema nervioso y era algo que yo no sabía hasta el punto que llegó a un punto de colapso hace un mes, o sea, hace nada. Que Estaba- íbamos a grabar el episodio contigo hace un mes. El podía estarse para el hospital. Sí, sí, sí. Nos dijo, cancelado, estoy en el hospital, qué pena. Y nosotros, uy, ¿cómo así? Sí, fue un golpe como de humildad también muy fuerte porque fue como, yo hace mucho no iba a un hospital, pues porque considero que soy una persona pues saludable, pero digamos que eso fue un golpe porque al final fue darme cuenta que justamente estar siempre como en ese alto, alto, alto rendimiento, lo que estaba generando es que eso me subía al cortisol porque hace que tu cuerpo esté en un estado de alerta todo el tiempo.
Entonces, cuando el cortisol se eleva por mucho tiempo, pues digamos que es como si tú estuvieras en un estado de supervivencia, como si el cuerpo sintiera una amenaza todo el tiempo. Entonces, esa mentalidad es que tengo que acabar rápido, como si fuera una amenaza. Va generándole eso al cuerpo, el sistema nervioso, y el sistema nervioso conecta con muchos órganos importantes como lo son el corazón y el cerebro. Entonces yo tuve un presíncope, o sea, un día en el que comí mal, estaba súper estresado por el trancón de la ciudad, llegué a una reunión tarde, luego acabando un proyecto, tomé café, no había desayunado nada. También cosas que uno, ¿cómo se dice? Uno enseña, pero uno no mismo aplica. Predica, pero no aplica, Ajá, sí. predica, pero no aplica. Entonces ahí y casi, y como que sentí que me iba a desmayar. Este episodio de Empremove es posible gracias a nuestros sponsors. Druvo. Druvo permite a los comercios recaudar mediante débito automático desde cuentas bancarias en Colombia, México, Perú y Estados Unidos, con más control, menores costos y una mejor experiencia de pago, ya sea con cargos programados o en un solo clic. Si quieres hablar con ellos en Colombia, el contacto es Juan Sebastián Huasca, js.huasca@druvo.com. Humano Lab. Humano Lab es tu clínica de longevidad digital. Combina tecnología, data y medicina para ayudarte a entender tu salud a fondo, no solo con exámenes básicos. Con Humano Lab puedes descubrir tu edad biológica, optimizar tu salud, resetear tu metabolismo y diseñar un plan claro para rendir mejor, tener más energía y vivir más años con calidad. Encuéntralos en humanolab.ai o contáctalos por correo vía andres@humanolab.ai. Y pues después, bueno, como haciendo la historia corta, fue súper chocante porque después como que yo me quedé como, ¿qué está pasando? O sea, no entendía qué estaba pasando, entonces me quedé dando vueltas. Yo me acuerdo que estaba en Juan Valdés. Salí del café, empecé a dar vueltas por la calle y yo decía como, ¿qué está pasando? Sentía como las pulsaciones como fuertes, como con ganas de desmayarme. Y yo, ¿qué pasa? ¿Aquí me va a morir? ¿O qué está pasando? Entonces yo pedí, entonces me fui para donde un amigo que vivía ahí, que vivía ahí cerquita y dije, no, pues voy a pedir un médico que me tome como los signos a ver qué tal. Em, o sea, yo para pedir un médico en serio tengo que estar muy mal, muy grave y como que en verdad, bueno, los signos vitales salieron bien y el man me dijo como no, al parecer eso fue un ataque de pánico. Entonces yo como, ok, y me dijo, eso es un tema mental, es un tema del sistema nervioso, tienes que tratarlo. Y yo, listo. Entonces, pues, dale como más suave. Entonces yo, bueno, entonces como que le empecé a dar suave, digamos que el ejercicio, digamos que el sueño de esos días, todo. Y 3 días después, otra vez me volvió a pasar. Y yo tenía un viaje a San Francisco con Humano Lab y dije, no, yo me voy a chequear antes del viaje porque pues esto está muy raro. Te la pálida Como que ya. de la nada casi me desmaye. Entonces yo no. Entonces me fui para la clínica. Y a las 3 de la mañana yo me acuerdo que estaba esperando, me hicieron unos exámenes de sangre y todo, y yo me acuerdo que a las 3 de la mañana solo estaba esperando que el man me dijera, tranquilo, se fue un ataque de pánico. Y ya, y yo, bueno, listo. Cuando de la nada llega el médico y me dice, "Mm", le tomamos un examen de unas troponinas y le salieron altas. Y usted se tiene que quedar, porque le tenemos que hacer exámenes del corazón. Y yo, marica, yo que, porque tenemos que descartar que haya sido un infarto. Y yo, obviamente, cuando a ti te dicen eso, marica, yo me acuerdo que estaba con mi mamá y mi hermana que me acompañaron y yo, marica, me dio mucho susto porque pues yo nunca me esperé eso. Entonces, y Claro, además, si es la persona más fit del planeta y que le pase eso. marica, muy duro. Y entonces el man me dijo, y además lo tenemos que llevar a pasar la noche en reanimación. Ush, eso suena re catastrófico. Entonces fue como, entonces fue fuerte. Fue fuerte, entonces pues nada, me llevaron a reanimación, pasé la noche ahí y yo solo como que me hacía la pregunta como de marica, yo, ¿por qué estoy acá? O sea, no entiendo, me voy a morir acá, no entiendo nada, o sea, en verdad, no entendía nada. Yo soy muy creyente, entonces yo solo decía también como, bueno, Dios tendrá como una gran razón, como es siempre en los momentos duros digo eso, como hay una gran razón, entonces dejémoslo ser, como que fluya la cosa, pero obviamente pues estaba asustado y tratando como de ponerle como también como energía positiva al tema. El punto es que nada, me tocó quedarme la noche ahí, me hicieron exámenes durante 3 días seguidos y gracias a Dios pues el corazón digamos que no tuvo nada, entonces pues ya digamos que después de mucha investigación, diagnóstico y todo, me dieron salida y digamos que el diagnóstico fue que no había sido un infarto, pero sí fue un sobreesfuerzo.
Entonces cuando a mí el cardiólogo me dijo fue un sobreesfuerzo, pues yo dije, pero sobreesfuerzo, ¿cómo? O sea, sí sobreesfuerzo. Uno lo Sobreesfuerzo hace cuando hice con un Ironman, Ironman. sí. Me hubiera muerto ahí pues, pero no acá. Entonces yo investigando. Entonces después, claro, empecé a contactar más médicos, hablé con los médicos de Humanolab, me hice más exámenes, todo eso fue buenísimo. Y al final llegué como a la conclusión, también gracias a los exámenes y todos los médicos que tenemos en el equipo, como que lo que tuve se llama presíndrome vasovagal, y eso pasa cuando tu sistema nervioso se altera, le deja llegar sangre al cerebro y pues puede pasar cuando entra en un punto de colapso y puede pasar porque ya lo vienes cargando desde hace mucho tiempo. Entonces, nada, pues hay que dejar que el sistema nervioso se vuelva regular y es todo un proceso de no solamente mejorar algunos hábitos de sueño y de estrés, entonces dejar de pensar que todo es una carrera, entonces que uno está trabajando y uno está todo el tiempo en una carrera y eso no, o sea, eso me ha tocado trabajarlo, pero eso no solamente se trabaja con respiración y manejo de estrés, eso también es un tema mental y me ha tocado empezar a hacer terapia, que también ha sido como un choque de humildad bacanísimo, o sea, creo que estoy feliz haciendo terapia, creo que todo el mundo debería hacerlo en algún momento, más personas de pronto que tienen este estilo de vida, pero sí, o sea, el tema mental de verdad que tiene un impacto en el corazón. O sea, para que sepan, las troponinas es una sustancia que el corazón produce cuando hay un daño cardíaco y son unas enzimas que produce, pues cuando, sí, cuando hay un daño. Entonces, una de las razones puede ser infarto, pueden haber diferentes razones, pero para que se suba eso es muy raro. Entonces, marica, el punto en el que el sistema nervioso tiene que estar para que se suba eso es de verdad un punto de colapso muy alto. Y yo ahí empecé a pensar en todos los empresarios como que viven como esta misma situación o personas que viven esta misma situación. Y yo dije, pucha, no, o sea, hay que ayudar desde Humanolab y desde muchos lugares, hay que ayudar a que de verdad quitarse esa ansiedad de hacer las cosas rápido y que el alto rendimiento en todo, o sea, pucha, eso también es malo. Sí, de hecho, yo creo que nos pasa mucho sin saberlo, pues, a ese nivel, pero uno internamente por fuera se ve perfecto, pero uno carga con muchísimo estrés, con muchas responsabilidades. Yo que tengo 2 hijos, que tengo ya la familia es grande, ese estrés y esa responsabilidad, siento que mi válvula de escape es el deporte. Entonces, por eso es que yo no puedo decirle que no al deporte y se lo digo a muchísimas personas, a mí el deporte no es negociable porque es mi terapia, pero también, ¿se han visto una serie que se llama Billions? Sí. Él tiene una terapeuta y es como su mano derecha y le ayuda a controlar muchísimas cosas para que le salgan mejor las cosas en el trabajo, en la familia, con temas, con problemas grandes, pequeños. Que se va al cuarto oscuro y ese momento del día es sagrado para él y nadie lo puede joder ahí. Y ahí está el tema de la salud mental que pues aquí en Colombia lo demonizamos y es un tabú gigantesco, pero pues entre más personas busquen ayuda profesional para poder tener como ese entendimiento de la mente de uno, pues uno le va a sacar muchísimo más provecho porque como siempre lo hemos visto en las películas, uno utiliza una parte muy pequeñita del cerebro y es o sea, número uno, es el órgano más importante de todo el cuerpo, pero lo triste es que es al órgano que menos atención le prestamos. Entonces, eso como que se unen esos dos puntos que cuando me estabas contando eso, pues yo creo que este podcast le va a ayudar a muchísimos empresarios que pueden estar pasando por esos momentos y pueden evitar que llegue al nivel que te llegó a ti. Sí, Durísimo. sí es duro. O sea, yo creo que están los dos extremos y yo siempre he dicho que como que hay personas que en su camino hacia el éxito como que les falta empujar, ¿no? Será el 90% de las personas. Hay un 10% de las personas que ya está ahí, como que ya es disciplinada, hace ejercicio, tiene un buen trabajo, pero creo que para ser parte como ese 1% más exitoso, ni siquiera hay que empujar más, hay que empujar menos, o sea, hay que saber hasta dónde empujar. Y es que a mí, es un tema mental porque yo siento que es un tema de ego también, o sea, uno como que se envuelve como en la mentalidad de que uno tiene que hacerla, que uno necesita los resultados para ya ir rápido y acabar las cosas rápido. En el deporte también, o sea, el deporte uno se sobreestresa innecesariamente, que porque quiero hacer el pace del otro y que porque el otro entonces hizo
3 horas en una maratón, entonces ¿por qué yo no puedo hacer 3 horas? Y uno tiene esa mentalidad competitiva que es buena, a uno lo ha llevado hasta acá, pero tiene también su precio. Y es eso, es como yo puedo tener una mentalidad lo suficientemente competitiva, pero también no al punto que me lleve al extremo, porque hay que tener paciencia en el proceso. O sea, yo tengo que entender que no puedo tener los resultados rápido. Ese juego de paciencia es muy puto. Yo creo que es un juego que muchos empresarios como que tienen que vivir en su día a día. Sí, sí, además, por ejemplo, el otro día pasa por lo menos 2 o 3 veces al año donde yo digo, hoy puede caer un domingo, puede caer un martes o un lunes, donde me voy a desconectar, apago el celular y me quedo en la casa viendo Netflix todo el día. No hago absolutamente nada. Me desconecto totalmente porque necesito un respiro. Y también, después de Miami o después del 73 de Cartagena, yo ya llevo 7 años haciendo esta vaina en cuanto al deporte. Llega un momento donde tengo que tomarme por lo menos 1 o 2 semanas 100% off. Sin nada de ejercicio. Pues voy y me como una arepa allá en Patios, pero Ah, ok. no al nivel de La versión de nada de ejercicio del gordito. sí, perdón. No, la versión es de que venga, voy a trotar suavecito, Sí, no sí, voy sí. a tener nada estructurado. Le digo a mi entrenador, venga, no me mande nada en Training Peaks que no lo voy a hacer. Si quiere, mándemelo, pero no lo voy a hacer nada. Yo hoy no he hecho el entreno de Training Peaks y estoy pensando, ahorita me toca. Entonces me desconecto y eso le da un respiro al cuerpo y a la mente para uno llegar muchísimo más fuerte. Entonces ha pasado que dejo de entrenar esas 2 semanas y al mes tengo una competencia y me va mejor de lo que yo esperaba porque no tenía el entrenamiento que debería, pero es que pues el cuerpo necesita como un reset y todo en la vida, absolutamente todo son ciclos y uno tiene que aprender a respetar ese ciclo, si no se va a romper algo ahí en el proceso. Entonces también, tanto en el deporte como en los negocios es importante, pues, parar y respirar, relajarse un poquito. 100%. Solo para meter un tema ahí, el mayor número de startups realmente no mueren por asesinato, sino por suicidio. Eso es una quote muy famosa. Y hay algo muy interesante ahí también, y es que eso que tú dices de ese 1% de las personas, toca que lo manejen con mucho cuidado, porque si tienen un burnout o desisten, yo siento que pierden la gran oportunidad de hacer el cambio que iban a hacer para millones de personas en el mundo, ese impacto gigante que iban a tener, se queman y se salen del trayecto que iban. Entonces me pareció súper relevante eso que tú dices. Inclusive hay un libro que se llama Slow Productivity. Y dice, cuando ya llegas a cierto nivel, te toca es tratar de mantener eso por el suficiente tiempo sin que te quemes, porque pues estás muy cerca de llegar al tope, ¿no? Sí. Y es muy fácil quemarse, por muchas razones. O sea, en el mundo startup, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, pues la presión es inmensa. Le están los fondos, está el tiempo. Entonces, hacer ese juego de paciencia es jodidísimo, y es una cualidad, o sea, la gente que tiene esa cualidad de ser paciente y de sacar el tiempo, o sea, porque es que ahí también entra el tiempo de sacar el tiempo para uno. Entonces, uno tener como la suficiente, como frialdad mental o como madurez mental para, digamos, no sé, tú estás trabajando en un proyecto y eso pasa muchas veces, uno dice, "Ay, que quiero acabarlo porque esta vaina me va a dar un 10x", pero tú frenarlo, porque sabes que si lo acabas te va a quemar, y tú decir, no, es que hoy tengo que entrenar, eso parece fácil, pero no es fácil. No es nada fácil, y como tener ese punto de corte, y pues no solamente pasa para entrenar, para todo, o sea, lo que tú dices, como hay que poder mantenerse durante mucho tiempo, o sea, al final, sí, una startup es un juego de tiempo, pero también es un juego de constancia, y es muy jodido, o sea, todo el tiempo uno está como en esa balanza de me quemo, no me quemo, balance, no balance, y yo por eso agradezco lo que me pasó, porque digo, gracias a Dios me pasó lo que me pasó, porque yo creo que no hubiera entendido de otra manera. Es una ultramaratón, ¿no? No un sprint, básicamente. Y que no te pasó en Estados Unidos, porque imagínate allá, pues obviamente las consecuencias hubieran sido más graves para Humuralá, para ti, para la familia. Además, la cuenta de hospital de Estados Unidos es bonita. Sí. Son duras. Y a varios amigos míos, empresarios, les pasó, se enfermaron en Estados Unidos,
la cuenta, no sé, $75.000. Tenían seguro de vida que cubría supuestamente eso y solo cubría 30.000. Pero una tarjeta de crédito le cubría otros 30.000. Al final les tocó pagar 15.000 No, de sí, 75.000. me considero muy afortunado. Claro que sí. Sí, sí. Mira, el tiempo está pasando muy, muy, muy rápido, pero quiero hablar de dos cosas rápidas. ¿Cuál es tu siguiente gran reto deportivo? Ok, el siguiente gran reto, pues el Full Ironman ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo va a ser? en noviembre de este año en Florida. Primero, Primer primero. full, el primer full. Pues cuando empecé, yo empecé hace 2 años, hice 2:73, quería hacerlos en 2 meses y lo hice. Luego el año pasado hice 2 maratones con un mes de gap, también lo hice. Y ya este año dije, bueno, voy a hacer un full. Ahorita con lo que me pasó, me hice muchas preguntas de si iba a hacerlo o no. Entonces ahorita estoy en el mood de que estoy 100% mentalizado de que lo voy a hacer y si lo hago, va a ser aún más épico hacerlo después de haber pasado por esto. Entonces estoy como con esa emoción de, pucha, qué chimba, porque yo creo que eso va a inspirar a mucha gente y no me va a quedar en el, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me va a fallar? No, yo estoy mentalizado de que sí, que va a ser lo máximo contar la historia de que estoy en el hospital, en reanimación y no sé, 8 meses después voy a estar acabando un full Ironman. Bueno, de una vez te digo, yo voy a acompañarte en esa carrera. Tremendo. Voy a estar allá. Al En- mismo ritmo. no sé. Lo que pasa es que estoy cocinando un proyecto, bueno, lo voy a decir y si no sea, pues no se dio, pero voy a acompañar al ciego visionario Alberto como guía de él a hacer el full Ironman. Sino que el reto con Alberto es que él, pues a pesar de ser ciego, es muy rápido. Él estuvo en un Emperor Run Él rapidísimo. estuvo en el primer Emperor Run, sí. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde nació la idea. Me dijo, gordito, voy a hacer el full Ironman de Florida y quiero que tú seas mi guía. Y yo, listo, de una. De hecho, nos vamos a reunir mañana y el lunes y él está a 4 minutos de ser el récord Guinness del ciego más rápido Wow, en un full Ironman. qué locura, chimba. Entonces te voy a acompañar en ese full Ironman. Sí, o sea, me esperan en la meta, yo les caigo. No, allá nos animamos y ahí eh, nos vamos a ver esa carrera. Allá hice mi primer full en el 2019. Entonces la conozco muy bien, te tengo todos los tips. Sí, sí. Es una carrera ideal porque es fría a nivel del mar. Mm. Vivimos en Bogotá, entonces no vamos a sufrir de frío. Y la otra pregunta era, en este momento, Humano Lab, ¿en qué está? Porque me imagino que muchos empresarios van a querer de pronto invertir o volverse clientes de Humano Lab. Entonces, si quieren invertir, ¿en qué están? Esto va a salir aproximadamente en un mes, de pronto antes. Sí. Y si quieren, pues, tener los beneficios de ser parte de la plataforma, de usarla para poder ayudarles con el bienestar, con la salud, con el performance, con temas de enfermedades, ¿cómo hacen para vincularse? Y yo te la complemento, Paz. ¿Dónde están? Todo lo que dijo el gordito. ¿Y dónde van a estar? ¿Cuál es la visión de Humano Lab en 5 o 10 años? ¿Qué va a pasar? Ok, buenísimo. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, en temas de cómo unirse a Humano Lab, pues yo creo que podemos dejar un link o algo, pero eso es muy sencillo. O sea, uno se inscribe a 2, 3 tipos de programa. Digamos que hay uno que inicia solamente con historia clínica, wearables y como medical records o como exámenes que uno tenga del pasado. Ya con eso nosotros tenemos suficiente capacidad para montar un protocolo y decir como qué riesgos hay y todo, y dar un acercamiento de edad biológica. Entonces ese es como el primer acercamiento. El segundo es ya comprar como el panel completo y tener el protocolo que con inteligencia artificial, la inteligencia artificial te acompaña, pero de pronto no tienes como un equipo clínico que está ahí pendiente. Y ya hay un plan como más premium en donde ya hay un equipo clínico que según el objetivo que tenga la persona, pues si es endurance, si es una persona que hasta ahora está empezando con el ejercicio, pues se le monta un equipo que lo acompaña a que cumpla con el protocolo, a que haya adherencia. Entonces, eso es, digamos que las 3 maneras de unirse actualmente a Humano Lab. Ven, perdón, qué pena interrumpirte. Ujú. Digamos que esa persona que nos está viendo no es deportista y no le interesa el performance deportivo, pero quiere unirse al plan premium. ¿Para qué más serviría el plan premium? Porque entiendo que, pues, no sé, a personas que tengan prediabetes, diabetes, personas que... Pues nuestros principales clientes son, o sea, son personas que quieren mejorar su salud en sí. Entonces, gente que tenga, sí, colesterol alto, algún nivel de sobrepeso, obesidad, diabetes,
temas hormonales también, sobre todo con las mujeres, premenopausia, menopausia, desbalances hormonales, SOP. Todo eso somos muy buenos en pues, ayudar a la persona a ver muy buenos resultados. O sea, el 70% de las personas del programa mejora sus biomarcadores. Entonces, pues sí, tiene muy buena adherencia. Que eso es como 5 veces más alto de un programa tradicional. Entonces eso, ya pues en la parte de inversión, yo creo que aquí un mes vamos a estar ya abriendo o en ronda de inversión oficial. Entonces, pues yo creo que ahí seguro daremos como los datos en la descripción del podcast o donde sea, pero ahí sería hablar puntualmente con mi socio, que es el que más está encargando eso, que es Andrés. Pero pues yo creo que lo más fácil es buscarme a mí, Pascal Latorre o Andrés Campo por LinkedIn y escribirnos. O sea, escribirnos directamente por LinkedIn y mirar la oportunidad de inversión. Y pues al final conecta con lo que tú me decías, como cómo se ve un Humano Lab en 5 o 10 años. Digamos que nosotros, como lo vemos, es Humano Lab para mí va a ser el nuevo sistema de salud. Porque el sistema de salud actual va a colapsar. O sea, ya no le Ya da está más. colapsado, Dios Sí, mío. O sea, las personas normales que, pues no normal, o sea, la gran mayoría de personas que usa el sistema de EPS para encontrar una cita ya es muy difícil. sí. Ahora, personas que tienen planes complementarios, se está viendo difícil. Personas que pagan prepagadas, Ujú. ya se está viendo difícil también. Entonces, yo creo que ya está colapsado. Sí, ya está bastante colapsado. Y justamente la única manera de salvar el sistema de salud es desde la prevención y la predicción, y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos construyendo una plataforma que el usuario final, que ya paga una prepagada, ya paga una EPS, ya paga un doctor o lo que sea, está prefiriendo usarnos a nosotros y pagar de pronto hasta un dinero extra por tener un plan de prevención, por saber qué riesgos tiene y qué tiene que hacer para prevenir enfermedades. Entonces, eso nosotros lo estamos dando. Cuando nosotros tengamos esa cantidad de personas, no solamente vamos a hacer una solución para las personas, vamos a hacer una solución pues para las empresas, pero también para las empresas de salud y hasta para el gobierno, porque el gobierno eventualmente o las empresas grandes de salud, todas van a invertir en temas de prevención. Entonces, por eso a mí me gusta decir como vamos a hacer como el New Health System, porque vamos a tener el ecosistema ya listo para que, pues sí, pues para que cualquier empresa grande de salud, eventualmente gobierno y demás, pues pueda invertir y tener ya una plataforma que esté lista para decir, mire, su población, hay 60% de su población que tiene riesgo de diabetes, si los pone con Humano Lab, le podemos disminuir ese porcentaje en un 30-40%. Y eso es como el impacto que nos gustaría generar. Ese digamos que es una visión. Otra también, digamos que va de la mano es tener también clínicas de longevidad y pensar que al final, pues el próximo doctor, o sea, todos sabemos que el día de mañana el doctor va a ser inteligente, o sea, tú vas a tener un doctor en tu bolsillo con inteligencia artificial. Entonces queremos ser los primeros en acercar esa tecnología a Latinoamérica, acercar como ese doctor digital, pero más hacia la parte de prevención, no hacia la parte reactiva. Entonces es una manera como de no solamente digitalizar el sistema de salud, sino también darle el toque innovador que necesita, que es, y darle la solución, que es dejemos de ser tan reactivos, dejemos de atender a la gente cuando ya está enferma, eh, pues vamos entendiendo sus datos y vamos previniendo esas enfermedades a futuro. Ven, este podcast lo están escuchando en muchísimos países. No sé, estoy en México. ¿Puedo acceder a Humano Lab también? Sí, claro. En Para cualquier parte. toda la TAM, hasta Estados Unidos, hasta, bueno, Europa tenemos como unos temas ahí como de datos, pero creo que en su momento estaremos. Pero todo lo que es América, o sea, de Canadá hasta Argentina, Ya hoy puedo ser cliente de Humano Lab. sí, tenemos clientes en Canadá, en Estados Unidos, en Gordito, México y y, y además hago una cuñita ahí con nuestra línea de runners que es Emperor Run. Tenemos un partnership con Humano Lab. Pueden entrar a humanolab.ai/Emperor Run y ahí pueden aplicar a nuestro código de referidos que les da un buen precio. Les da un 10% de descuento si no estoy mal. buenísimo. Así que pues en el plan premium esos son varios dólares Sí, que se ahorran. Y eso lo vamos a dejar pues prácticamente que perpetuo. Porque lo que me gusta de los podcasts es que en 2 años hay gente que lo va a estar escuchando también. Entonces, Buenísimo. para que, muy buena cuña de Flax. Súper. Y para ir cerrando y aprovechar el tiempo, ya solo 3 preguntas. Un consejo, un libro y un invitado que quisieras ver en este podcast. buenísimo. Un consejo, yo creo que un consejo, el deporte
sí es un superpoder. O sea, al final hablamos de muchas cosas hoy, también que el deporte tiene sus extremos y todo, pero el deporte sí es un superpoder. O sea, yo creo que si uno de alguna u otra forma encuentra como ese deporte, y yo creo que, bueno, va con el consejo y es, el deporte es un superpoder, entonces ten por lo menos en tu círculo cercano de 5 personas, por lo menos unas 2 o 3 que sean deportistas. Búscalas como sea, o sea, que sean saludables más que todo. Porque si no es imposible, y eso era de los otros consejos que quería dar ahorita, y es sí o sí, en el círculo cercano de uno no tiene que tener esas personas. Es la única manera de seguir haciendo el deporte por muchos años. Yo lo digo, mi papá tiene 77 años y todavía se levanta todos los días a hacer ejercicio. Entonces es el mejor consejo. 2, libro. Ush, últimamente han habido varios. Yo creo que el libro que más me ha marcado a mí, diría que hay uno que se llama La voz de tu alma, em, que es muy, o sea, es muy de crecimiento como personal, espiritual, pero me gusta porque justamente me ayudó como a desarrollar en esos momentos difíciles como esa capacidad de pensar que siempre había una gran razón detrás, y que había algo más grande que controlaba eso. Entonces creo que en este mundo del alto rendimiento, saber que hay una fuerza más grande que de alguna u otra forma te ayuda en esos momentos difíciles, y que también el libro habla mucho del poder que tiene uno como humano para hacer que las cosas pasen, me parece muy bueno. Yo después hice el coaching del autor del libro, fui a sus retiros, todo. Ahorita creo que el autor que más vende de habla hispana en todo el mundo. Es muy bueno el libro. Entonces, súper recomendado. ¿Y cuál era la otra? Hay un invitado. ¿A quién quisieras ver? Un invitado, pero tiene que venir de parte mía o No, No, cualquier que, persona. por ejemplo, que tú cualquier quisieras persona. sentarte a escuchar el podcast de Empremove y ver a este Pero como, pues es que puede haber empresario deportista. Cristiano Ronaldo. No, mentira. Empresario deportista. Yo siempre he admirado mucho a los futbolistas. Yo siempre he admirado mucho a los futbolistas. Sería chévere, no sé, un Falcao. em, Chévere, ¿no? Pues no sé, sería bacán. Falcao, ahí está. Un Falcao. Imagínese tener a Falcao acá. Sería chévere. Hay un gran exfutbolista, gran empresario que se llama Lucas Jaramillo. Mm, ¿Lo reconocen? ¿Han escuchado de él? no, ni idea. Bueno, él fue jugador de Santa Fe, hincha de Nacional. Él está muy metido en temas de tecnología, desarrolla aplicaciones para futbolistas y les ayuda. Es manager de futbolistas de Ospina, de Edwin Cardona. Ese man es tremendo empresario. Lo conocí en una macro rueda de negocios de ProColombia en Miami hace como unos 10 años. Ahí está. Futbolistas son tremendos invitados, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Falcao, tenemos contactos ahí como para traer a Falcao. Sí. Claro, hay que moverse, hay que Claro. conseguirlos, para eso estamos. Pero bueno, Paz, muchas gracias por estar con nosotros, por ese consejo, por ese libro y por inspirarnos con tu historia. Estaremos muy pendientes de lo que viene con Humano Lab. Sí, muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Nosotros tenemos una comunidad de deportistas donde salimos a trotar o a montar bicicleta en pre-run y en pre-ride. Entonces, para que nos sigan en las redes sociales, ¿cómo son las redes sociales? Empre.move, bajo eso tenemos todo. Exacto, entonces usualmente una vez al mes nos vemos para o subir Monserrate corriendo, subir patios corriendo o correr en la ciclovía, hacer vals, subir a patios en bicicleta. Van a haber diferentes pues momentos a los que se pueden unir. Es 100% gratuito, entonces también súper invitados para que se unan a la comunidad, para que nos sigan en las redes sociales. Por favor, denle like a este podcast, dejen un comentario, compártanlo. Ahí también darle clic a la campanita, eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y tener a invitados de este calibre como Pascal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Vale, chao, chao. Chao. Bueno, y con esto cerramos el episodio de hoy de Empremove. De verdad, gracias por estar aquí acompañándonos. Si te gustó lo que escuchaste, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y compartir el podcast. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Deja en los comentarios qué empresario deportista debería estar aquí con nosotros. Un abrazo.